de la fe. ¿Qué es estar en un estado? Porque vamos a hablar del estado de la fe y el estado opuesto al de la fe. Cuando hablo de estado no estoy hablando de contextos de la geografía. Estoy hablando en el contexto de dónde estás tú parado. ¿Dónde está tu vida? Porque hay tres frases que el Señor me llevaba a entender en qué estado nos encontramos, cada uno individualmente hablando. El primero es la pregunta: ¿de qué estás hecho? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué quiere decir esto? Tus genes. ¿Qué hay en tu genética? ¿Cuál es el ADN que cargas? Obviamente eso es la genética de nuestros padres, de papá y mamá, de nuestros ancestros. De esos genes es de lo que estamos hechos, biológicamente hablando. Por eso es que hay una frase que dice: cada mente es un mundo diferente. ¿Por qué? Porque todos cargamos una genética. En una ocasión le preguntaron al presidente Donald Trump de dónde sacaba tanta energía para hacer tanto cada día. Y su respuesta fue esto: está en mis genes. Entonces, hay cosas que nosotros, comportamientos, actitudes, manera de pensar, perspectiva como vemos las cosas, que tienen que ver con nuestros genes. No solamente nuestra apariencia física, sino tiene que ver con nuestros genes. Cuando alguien se enferma de cáncer, y esto lo sé porque estuve muy de cerca siguiendo una hermana que tuvimos aquí, ya no vive aquí en Albuquerque, está en Florida ahora viviendo, pero de hecho yo la acompañé cuando le dieron la mala noticia que tenía cáncer, que me pidió a que la acompañara cuando le iban a dar el diagnóstico. Y estuve muy de cerca siguiendo todo su proceso, que gloria a Dios, el Señor la sanó. Amén. Y lo primero que querían saber los médicos eran sus genes, su genética, para identificar si esto tenía que ver con sus genes. Y hay mucha enfermedad que la medicina la identifica con los genes. Bueno, en el ámbito espiritual y según la palabra de Dios, esto es lo que la Biblia llama maldición generacional. Entonces, hablando bíblicamente, no son enfermedades genéticas, ante la ciencia lo son, pero ante la Biblia son maldiciones de generación en generación. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Son los genes que llevamos dentro de nosotros biológicamente hablando. Número 2, ¿quién eres en verdad? Ese que de qué estamos hechos no es necesariamente de quién eres. Porque quién eres es cómo fuiste formado. Ahora, hay maldad que viene de los genes. Eso es lo que la Biblia llama iniquidad. No pecado, sino iniquidad. Aunque el fruto de la iniquidad es pecado. O sea, iniquidad es la maldad de donde se genera el pecado. Entonces, quién eres tiene que ver de cómo fuiste formado. Cómo fuiste formado, la cultura en la que creciste, lo que viviste desde niño, si estuvo papá y mamá presente, si no estuvieron presentes, si nomás mamá o nomás papá, o te dieron mal ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces eso va formando una estructura en ti que termina dándote una cierta identidad. Digo cierta porque hay otra identidad mayor que esa.
Entonces, quien tú eres es como tú vas a pensar, es como tú vas a ver las cosas, es las actitudes que vas a tener, es como vas a accionar y vas a actuar, es como te vas a conducir. Pero ¿qué no acaba de decir, pastor? ¿Que eso viene de los genes? Sí, parte es por genética y parte es de cómo fuiste formado. Y número 3 es cuál es tu esencia. Tu esencia no tiene nada que ver con tu genética, ni tiene nada que ver de cómo fuiste formado. Y tu esencia sí tiene que ver con tu carácter. El carácter no se forma por los genes. El carácter no se forma por cómo fuiste formado. El carácter es una manifestación de tu esencia. Pero al menos que Cristo no redima y transforme tu carácter va a estar pervertido. Y ese es el blanco del maligno. Ese es el blanco del maligno. Que tu carácter, que tu esencia se pervierta a través de tu formación. El maligno trabaja de dos maneras. Una, trabaja con un individuo desde años atrás para que ese individuo, a través de sus actos y decisiones, produzca maldad, y cuando él concibe hijos en esa iniquidad, en esa maldad, y se va transmitiendo. La otra es, busca que todo niño sea formado en maldad para que su esencia esté pervertida. La esencia no tiene nada que ver con la genética, ni tiene nada que ver cómo fuiste formado. Tiene que ver con el propósito de Dios. Tiene que ver con la identidad verdadera de quién es tu espíritu. O sea, quién realmente eres tú. No cómo se formó, cómo se fragmentó tu alma. Porque como fuiste formado, es como se fragmenta tu alma. Pero quien tú realmente eres, como Dios te crió, es donde está tu esencia y ese es tu espíritu. Y es muy diferente a un alma fragmentada. Ahora, a estas alturas ya debemos de conocer que nuestra alma está compuesta de mente, de emociones y voluntad. Entonces, ¿por qué el maligno trabaja por pervertir tu carácter? Provocando que seas formado en maldad, para que tu mente esté ajena a la mente de Cristo, que está tu esencia, para que tus pensamientos sean una mentira, para que tu conducta sea ajena a la de Cristo. Por eso fragmenta tu alma, para que por medio de sentimientos que son la manifestación de golpes, de fragmentaciones, de cómo fuiste formado, tú te conduzcas, y cuando vengas a Cristo, si te logras escapar de las manos al maligno y vienes a Cristo, interpretes a Dios a tu manera de pensar, a lo que está fragmentado de tu alma. Por eso es que el Señor quiere transformarnos. ¿Qué es lo que quiere transformar? La transformación es sanar el corazón, transformar el corazón, limpiar tu esencia de lo que se pervirtió y
convertirte a su imagen y semejanza. Ahora quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 11, verso 17 al 21. Preste mucha atención en esta palabra, subráyele en su Biblia, cómase esta palabra porque le va a hacer muy bien. Fíjese lo que dice. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Idolatrías y abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Dos palabras claves: idolatría y abominaciones. Pastor, pero yo no adoro ídolos. Es más, antes de venir al Señor nunca fui católico. Cuando encontramos la palabra idolatría, la religión nos hizo creer que idolatría es solamente adorar estatuillas. Y no es así. Idolatría es todo lo que ocupa primer lugar en tu corazón antes de Dios. Se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir. Dios no tiene problemas con tus fallas, con tus caídas, ni siquiera pecado. ¿Qué está diciendo? Se puede oír blasfemo, yo sé, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia, nos redime. ¿Dicen amén? Sí, amén. Donde Dios tiene el problema es con nosotros cuando nuestro corazón otra cosa ocupa primer lugar que Él, que es su palabra. Ahí es donde tenemos serios problemas con Dios. Y eso es lo que Dios le llama idolatría, idólatras. Si tu esposo, tu esposa, primero toman el lugar en tu corazón antes de Dios, eres un idólatra. Si el dinero, tu carrera, tu negocio, tu empleo, tu casa, tus posiciones, tus hijos, toman primer lugar en tu corazón, de acuerdo a Dios somos idólatras. ¿Saben por qué le decía esto en la enseñanza de la mañana? Que el Señor está buscando en nuestro corazón la actitud que si llegase a pasar, que esperemos que no, pero que si llegase a pasar, venir la persecución aquí, donde tienes que dar tu vida por Cristo, estés dispuesto a darla. Nadie puede estar dispuesto a dar su vida por Cristo sin que Él sea primer lugar en el corazón. Entonces, pueblo de Dios, ¿qué es idolatría? Todo lo que nos enseñaron, como fuimos formados, o por los genes que traigamos, que nos la enseñanza que es primero. Alguien dijo, bueno, pastor, yo sí pongo a Dios primero, lo que no pongo primero es su casa, ir a los servicios. Vamos a entender algo. Vamos a entender algo. Puedes amar a tu esposa o a tu esposo
y de vez en cuando visitar su casa y tú vivir en otra? No. Yo sé que la casa no es tu marido ni tu mujer, pero es la casa de tu marido y tu mujer. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no puedes separar su casa de él. ¿Dicen amén? Amén. ¿Make sense? Ya. Ok. Entonces, pueblo de Dios, ¿qué es la abominación? La abominación tiene que ver con todo lo que ofende a Dios. Nosotros tenemos que convertirnos de tal manera que aborrezcamos el pecado. Alguien me hizo una pregunta en una ocasión, porque yo no sé cuándo entró el mundo a la iglesia, pero en una ocasión, estando platicando con algunos ministros, alguien me preguntó: pastor, la Biblia nunca dice que no tomemos vino. ¿Por qué para usted eso interpreta que ofende a Dios? Tomar de vez en cuando. Dije: mira, aquí el problema no es lo que tú creas o lo que yo crea. Aquí el problema es qué lugar toma el Señor Jesús. Te voy a poner un ejemplo. Si a mi esposa le ofende o le lastima tomarme una cerveza yo y me la tomo, ¿realmente amo a mi esposa? Digamos que el tomar no sea malo, pero si la estoy lastimando, entonces, si yo quiero honrar a Dios, si yo quiero ponerlo número uno en mi vida, yo voy a aborrecer todo lo que Él aborrece. ¿Make sense? Entonces, tenemos que llegar al punto de que tú aborreces el pecado porque Dios aborrece el pecado, no al pecador. No se aborrece al pecado, se aborrece el pecado. Porque Dios lo aborrece. ¿Dicen amén? Amén. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con la fe, pastor? Todo. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de ti, iglesia? La presión siempre va a declarar qué hay dentro. ¿Se acuerda que le dije y se lo vuelvo a repetir? Viene una prueba final. Si no la estás pasando todavía, te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar. Nadie vamos a estar excluidos para ser probados. ¿Por qué la prueba? Bueno, podemos citar lo que la Biblia dice, que la prueba produce paciencia, y la paciencia, sí, podemos, pero vamos a entenderlo. Cuando viene la prueba, ¿qué es una prueba? Presión. Es una presión, estás pasando por una presión. Sea el tipo de prueba que sea el financiero, sea físico, sea lo que sea, no importa qué tipo de prueba. La prueba siempre va a ser algo, te va a exprimir, te va a apretar. ¿Por qué tiene ese propósito? Para que salga de que estás hecho. Me gusta como mi pastor Carlos Licona lo pone. Si tú agarras un limón y lo presionas, lo aprietas, no va a salir jugo de naranja, no va a salir Coca-Cola, va a salir jugo de de limón, porque está hecho de eso, es limón. Si te aprietan a ti, ¿qué va a salir? Vas a salir quien realmente eres. Pero Dios conoce mi corazón. Sí, pero la evidencia es que por mucho que Dios conozca tu corazón, hay pura amargura. Hay achiquillas manejando tu lengua. Ese es el propósito de la prueba. Si tú tienes
Pero si tú aún estás viviendo iniquidad, si aún hay áreas de tu vida que todavía no has dejado que sean transformadas, ya sea porque no te has dado cuenta, o te has dado cuenta pero no quieres rendir esa área a Dios, va a salir eso, se va a manifestar. Se va a manifestar. Deja de echarle la culpa. Pues es que fue la culpa. Yo también, que estaba alabando a Dios. Yo vine de un culto bien gozoso y me tenía que provocar. ¿Sabe que algo nos pasa a los pastores? Después de que predicamos un mensaje, el lunes a primera hora nos ponen a prueba a ver si es cierto lo que predicamos. Ya me la sé, las primeras veces que eso me pasó, recuerdo es cuando nos habíamos movido allá a la Gibson. Y dije, ay Señor, y la primera troné como palomita. El Espíritu Santo, ¿no les estabas enseñando esto a mi pueblo ayer? Dime, Señor, perdóname. La siguiente vez, porque la prueba que no pasa es prueba que te vas a tener que retomar. Sí que usted sabe, o la pasa de una buena vez, o se la van a seguir repitiendo. La segunda que no, yo ahora sí la paso. Ya aprendí. Exacto. Entonces, pueblo de Dios, ese es que hay dentro de ti. Es para que salga manifestación lo escondido que tú no habías visto. Le dije que el Señor me está hablando bien, pero bien profundo directamente a mí, en sueños. Para darme cuenta de lo que no, de lo que creí que ya está, que eso no estaba. Y darme cuenta que necesito ser transformado. No me mira así, voltea y diga, tú también. No me mire como, pastor, ¿y eso qué es el pastor? ¿Quién realmente somos? Entonces, pueblo de Dios, Mateo 17, 14, 21, léalo en su casa. El Señor llama a sus discípulos generación incrédula y perversa. Yo hubiera aceptado incrédulo, pero perverso, ahí sí dolió. Pero ¿por qué les dijo eso? Y les aclara. ¿Se acuerdan la historia de aquel muchacho endemoniado? Que el papá viene al Señor Jesús y le dice, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Espero que no ocurra esto con Tabernáculo Abba, que lo traje a su congregación y no lo pudieron echar fuera. Ay, no. Y luego por ahí un hermano se esperó y lo agarró a golpe. No, ok. El Señor Jesús se desespera para que entienda que desesperarse no quiere decir que es falta de paciencia. A mí me han dicho cuando me desespero, acuérdate que uno de los frutos es paciencia. El Señor se desespera, le dice, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? ¿Hasta cuándo? Generación incrédula y perversa. Generación tiene que ver con los genética. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, ustedes tienen una genética de serpiente, por eso no lo pudieron echar fuera. ¿Cómo van a echar fuera
a una chichincle donde ustedes traen esos genes. Es lo que les estaba diciendo. Porque les da la salida. Eso es el Señor tan glorioso. Te exhorta, pero te da la salida. Te dice cómo salir de esa condición. Les dice, esta genética sale con ayuno y oración. ¿No es cierto, pastor? Dice este género. Él estaba diciendo, para que ustedes salgan de esa condición de incredulidad y de todo lo que está pervertido en su esencia, en su carácter, por cómo fueron formados, necesitan orar y ayunar. Y luego hizo libro al muchacho. ¿Qué es esta genética? Es una genética que nos lleva, y este es el problema. Cuando tú no entiendes qué es la fe, tú interpretas tu fe con tu manera de pensar positivamente de algo. Pensar positivamente no es fe. Es más, creer en algo en alguien no es fe. Se lo dije al principio del servicio. La fe es Cristo quien la da, porque Él es el autor de ella. ¿Qué es ser el autor de ella? Que Él la inventó, que la constituyó. Eso es la fe. Usamos la palabra fe para dirigirnos a algo que creemos. No, mi hermano, la fe es específicamente para creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Porque todo lo demás que creemos ajeno a Dios son creencias que están de acuerdo a nuestra genética o a cómo fuimos formados. Y si tú no siembras el grano de mostaza que Cristo te entregó el día que le decidiste abrirle tu corazón, entregarle tu vida, tú vas a seguir interpretando a Dios de acuerdo a tu sistema de creencia ajeno a la fe. Por eso no te funciona. Pero sí. Una sobrina en Tijuana que no, mira, yo creí como loca y Dios no hizo nada. Digo, ese fue el problema, creíste como loca, no como dice las escrituras. Entonces, por fe y para vivir en justicia. La fe, Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, prestemos toda atención en esto, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela ¿cómo? Por fe. Por fe. ¿Y para qué? Para fe. Y para fe. Vamos a entender esto. ¿Qué es que se revela por medio de la fe? ¿Y cuál es el propósito? El mismo, para fe. La revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para que tengas fe, pero no se te puede dar la revelación si no tienes fe. El fin sigue siendo el mismo, porque esto es lo que te hace vivir en justicia. Aquí lo dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe, todo es cuestión de fe. ¿Por qué crees que el Señor le llamó al maligno el padre de la mentira? No le llamó nada más, no más que el padre de la mentira. Porque el maligno conoce esto, no tiene el conocimiento por revelación,
sino que sabe esto porque está en las Escrituras y por los miles y miles de años que ha estado observando a la humanidad. Entonces, por eso su arma es la mentira. Y su mentira escondida es la que le trabaja mejor. ¿Cuál es la mentira escondida? Dale un pequeño torcidura a un pasaje bíblico. Torcer poquito, así nomás, así nada. ¿Por qué? Lo vimos con Eva. Con que Dios dijo que si comes de esto, morirás, yo te digo. O sea, le dijo una mentira de su identidad. Porque esto ocurre si tú entretienes mucho, una mentira, vas a terminar creyéndotela. Vas a terminar creyéndotela. Si la entretienes mucho. Y es lo que pasó con Eva. Se entretuvo mucho con las pláticas, con el wiri wiri, con la serpiente. Que cuando menos acordó, ya estaba todo su enfoque y toda su atención en su amistad con la serpiente. A la serpiente, cuando vio el momento preciso, le dijo: ¿no será que si comas de esa fruta vas a ser como Dios? Si eso le dice la serpiente a primeras a Eva, Eva le hubiera dicho: ya soy como Dios. Pero como se entretuvo mucho, se le olvidó que estaba creada a la imagen y semejanza de Dios y cayó en la mentira. Porque el maligno eso hace, porque la mentira es lo opuesto de la fe. Muchos interpretan que la duda es lo opuesto de la fe. No, es la mentira. Porque la duda es una manifestación de una mentira que tú creíste. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo en obedecer a Dios? Por falta de fe. Cuando yo volví a retomar el ministerio sobrenatural de Dios, que todavía me falta mucho, duré mucho tiempo sin poder identificar cuál era el problema, por qué no podía ver ese poder sobrenatural de Dios fluir tan fuerte en mi ministerio. Decía, ¿qué pasa? ¿Será porque ya no estoy joven, ya estoy más viejo, ya soy menos aventado? ¿Qué será? Hasta que el Espíritu Santo me abrió los ojos y me di cuenta que había áreas en mi vida que necesitaban ser sanadas para yo empezar a creerle al Señor sobre todas las cosas en esas áreas. Y hoy, en el momento que oigo o que veo o que percibo, busco inmediatamente accionar sin titubear. Y he visto cómo se va intensificando el poder sobrenatural de Dios. Y antes titubeaba, aún con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Entonces, pueblo de Dios, ¿por qué no obedecemos en algunas áreas? Porque no tenemos fe en esa área. Y no tienes fe porque aún no has sido liberado o sanado o transformado en esa área. Por eso te cuesta trabajo obedecer. Puedes obedecer en otras áreas menos esa, porque no conoces a Dios en esa área. Entonces, pueblo de Dios,
los genes, aunque nacimos con el propósito de Dios, somos formados en una cultura diferente a nuestro propósito. La línea sanguínea, que son los genes biológicos, es lo que la Biblia llama la genética torcida, lo que Dios llama lo torcido. ¿Se acuerda Isaías 45 cuando está hablando de Ciro? Que Ciro es tipo y figura del Señor. Fíjese lo que dice: a enderezar lo torcido. La genética, iglesia, en la eternidad no tiene, y al principio no tenía esta forma torcida, era derecha. Es la escalera que Jacob soñó antes que le cambiaran el nombre. Pero ese es otro tema que más adelante se los enseño. Se torció en el momento que se comió. Por eso el ayuno. Por eso el ayuno trae rompimientos que su pura oración no trae. Por eso el ayuno desarma al maligno, como a veces la oración puede que no lo desarme. Por eso es lo del ayuno, pueblo de Dios. Porque la iniquidad entró por el alimento. Entonces, pueblo de Dios, tu camino torcido tiene que ser enderezado. Nótese la profecía del profeta Isaías de Juan el Bautista y con lo que el Señor cita de Juan el Bautista en los 4 libros del Evangelio. Voz que clama en el desierto. ¿Cuál desierto? Porque Juan el Bautista viene. Ok, es una profecía literal de Juan el Bautista. Pero iglesia, la Biblia no nomás es literal en profecía, es en la eternidad y en el ámbito espiritual. Vamos a verlo del contexto del ámbito espiritual, de la eternidad, no de la literal que era la profecía de la venida de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. ¿Cuándo clama tu voz en el desierto? Ay, aquí está el Señor. ¿Cuándo clama tu voz en el desierto? Cuando estás en el desierto. Ahí sale el temor. Ayúdame, Señor. Sácame de esta. ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. Voz que clama en el desierto. Y lo que dice, preparar, preparar. Diga conmigo, preparar. Preparar. Camino. Camino. Al Señor. Al Señor. ¿Te acabas de oír lo que dijiste? Cuando yo clamo en el desierto, porque estoy pasando un desierto, estoy siendo comprobado, me están exprimiendo. Estoy preparando el camino para el Señor. Amén. ¿Ya entendió por qué le digo que hay una prueba final? Voz que clama en el desierto, preparar camino para el Señor. Bájese todo monte y álcese. Esto va más allá de cantar león. ¿Qué es? Se empieza a enderezar el camino torcido que caminábamos. ¿Qué es tu camino? Tus decisiones. ¿Qué son tus decisiones? Tu manera de pensar. ¿Qué es tu manera de pensar? Como fuiste formado. Y los genes que llevas biológicamente hablando. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. Amén. Entonces, pueblo de Dios, ¿qué es ser transformado?
aparte que es una metamorfosis. En este contexto de lo que estamos hablando es que lo torcido de tu ADN se enderezca. Que la genética que llevas, que es la iniquidad en ti, la maldad de donde se generan esos pecados, que tú dices, Señor, ya lo volví a hacer, perdóname, ya no quiero y no sé por qué lo vuelvo a hacer. En la transformación tú estás siendo libre de esa genética. Tú estás siendo en la sanidad de tu corazón, estás siendo libre. Entonces, mírelo, muchos quieren que Dios les dé todo lo que tiene para ellos en la condición en la que se encuentran. Y eso no va a pasar, iglesia. Ah, pastor, yo tengo ahora y ahora y nada pasa, y mi vecino que no va a la iglesia, que se pone bien borracho, bien drogado, le va bien, pero a mí que yo oro, no estoy viendo nada. En mi madurez, cuando era joven, yo llegué a decir eso. ¿Nomás yo? Espero que a estas alturas ya no ande diciendo eso. Entonces, pueblo de Dios, ¿por qué? Porque Dios está esperando que cambies de estado. En una ocasión, orando por una hermana, el Señor me mostró algo glorioso que tenía para ella según el propósito de Dios en ella. Y entre eso había mucha riqueza. Y le pregunté, hija, si Dios te suelta ahorita las riquezas que tiene para ti, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Sabe lo que me contestó? Ah, pues viajar por el mundo, pastor. Ok, Dios te bendiga. Era su estado en el que se encontraba. Su sueño era viajar y conocer el mundo. Era su estado. Entonces, no vas a obtener todo en el estado que te encuentras si no es el estado de la fe. Obtienes lo que obtienes en el estado que estás. Pero si tú hoy decides cambiar de estado, ¿cómo hago eso, pastor? Dejándote quebrantar, humillándote, reconociendo como lo hizo David, he aquí en maldad fui formado, renunciando a tu manera de pensar para que la metanoia sea una realidad en ti, renunciando a esas mentiras que has creído nomás porque te pasó esto, porque te pasó a ello, y abrazando la verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, pueblo de Dios, Dios quiere cumplir sus promesas. ¿Por qué hay una última prueba? Porque hay una última manifestación del cumplimiento de sus promesas para ti. Tenemos que cambiar de estado. La prueba que estás enfrentando o que enfrentarás o que enfrentaste tiene ese propósito: cambiarte de estado, cambiarte del estado de tu genética biológica, de la maldad en la que fuiste formado, y ponerte en el estado de la fe, cambiarte del estado de la genética perversa y incrédula a la genética de la fe, para que salga a la luz tu verdadera identidad como hijo de Dios,
su imagen y su semejanza, Dios te dará todo, pero todo es por fe. La genética de Jesús es siendo perfeccionado, un corazón nuevo. Pero esto empieza con una medida de fe que el Señor nos da. A menudo que vas caminando con el Señor, va a ir creciendo tu fe. Es decir, vas moviéndote de posición y la genética torcida se va enderezando. Proverbios 4:18 nos lo dice de esta manera. ¿Dónde quedó Proverbios aquí? Ok, no lo tengo. Ok, déjate lo leo. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú vas caminando, se va abriendo el panorama. Tú vas caminando, vas creciendo en fe. Tú vas caminando, vas cambiando de estado. Tú vas caminando, se va enderezando tu genética. Solo existen dos estados, iglesia. La posición de lo torcido o la posición de lo derecho. La genética de la serpiente o la genética del Señor Jesús. Su imagen y su semejanza. El estado de la fe es la fe en justicia, iglesia. Porque el justo por la fe vivirá. La fe es un estado, no es un pensamiento, no es un sistema de creencia, es un estado, es un estilo de vida, es una condición. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de la apostasía del último tiempo? ¿De qué es apostasía? Dejar de creerle a Dios. El problema no es si crees o no crees en Dios. El problema es si le crees a Dios o no le crees a Dios. Porque eso es lo que hace la diferencia, pueblo de Dios. En esta mañana, Dios hace el llamado a cambiar de estado. Para cambiar de estado, puedes escoger rendirte. Y rendirse no es solamente una paz, me rindo a ti. Rendirte es estar dispuesto a rendir tu manera de pensar, a rendir tus experiencias, a rendir tu tradición de familia o de país, a rendir, porque le voy a decir esto, que hace mucho no digo, tu cultura primero te entierra estando vivo. Toda cultura tiene ese propósito. Si tú quieres, yo dejé de ser mexicoamericano hace muchos años, porque decidí ser ciudadano del reino de Dios. Amén, amén. Y esa es mi ciudadanía. Mi ciudadanía está en el cielo. Es lo que llevó a crucificar al Señor Jesús, que no entendían ese término. O sea, es el rey de los judíos. ¿Cuál rey? Ese no es mi rey. No entendían y se lo repitió muchas veces. Mi reino no es de aquí. No es de este mundo mi reino. Se lo repitió una y otra vez. Y nunca lo entendieron. Eso es renunciar a todo lo que la tradición nos enseñó, lo que mi tradición de familia me enseñó, excepto el legado de mamá de seguir a Cristo.
todo lo ajeno a Cristo, que como a mí se me enseñó, como fui formado, y dejar que Él me transforme, que Él haga conmigo lo que quiera, que mi verdadera identidad se manifieste, salga a la luz, que todo lo que está escondido de maldad sea limpiado, sea transformado, y que mi mente se alinee con Él, que mi corazón vaya detrás del de Él, que mis decisiones estén de acuerdo a su palabra y no a mi propia manera de pensar, que mis pensamientos sean su fruto, el fruto de su espíritu, que mi actitud sea la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que aún siendo Dios, no operó como Dios, sino se despojó para dar su vida por nosotros. Amén, amén. Esto te pone en el verdadero estado de la fe, iglesia. Esto te mueve de condición, y ahí está todo lo que el Señor quiere darte, todas sus promesas. Póngase de pie.